Hemos alabado a Dios y en esta mañana hemos dado la gloria que Él se merece. Si usted vino esta mañana con el fin de que Dios toque su vida, no se va a ir, ¿verdad?, desalentado, porque el Señor está aquí presente. Y cuando nosotros adoramos a Dios de todo corazón, Él viene y se sienta en medio de su pueblo y nos vivifica y nos eleva y nos transforma en maneras que a veces ni nos damos cuenta. Doy gracias a Dios. Cantamos esta mañana acerca del amado del Padre, ¿verdad?, que fue a la cruz por nosotros. Esta mañana me levanté meditando en eso y dije: Señor, verdaderamente Tú mereces toda la gloria, toda la honra. Nosotros que nos apartamos y nos alejamos de Ti, Tú, por medio de Tu Hijo, viniste y nos buscaste y nos encontraste. Yo le doy gracias a Dios por la vida que me da y por poder servirle, por poder estar aquí esta mañana delante de ustedes, ¿verdad?, con la responsabilidad de suministrar la palabra de Dios. Así que yo quiero que esta mañana abra su Biblia conmigo a Primera de Juan, la epístola de Juan, en Primera de Juan, el capítulo 2 y luego el capítulo 9 de Mateo. Primera de Juan 2 y Mateo capítulo 9. Aleluya, bendito sea Tu nombre. Padre, gracias te doy por Tu palabra. Bendícela, que sea, Señor, para nosotros la ancla de nuestra fe, nuestra alma sea vivificada a través de Tu palabra. Porque cuando Tú hablas, Señor, viene vida, y te doy gracias que esta mañana, Señor, Tú unges mis labios para hablar solo aquello que edifique a Tu pueblo, que sea para Tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que la meta de Dios, la Biblia nos dice que es que nosotros vengamos delante de su presencia y vivamos delante de su presencia y que un día estemos en su presencia para pasar la eternidad con Dios? ¿No le da gracias a Dios que no somos temporales, que no solamente vivimos algunos años, morimos y se olvida todo, sino que hay algo más allá de la muerte y es la eternidad? Y nosotros que somos hijos de Dios, Dios nos ha escogido para vivir la eternidad con Él. Y tenemos que entender que nuestra vida, ¿verdad?, no consiste en aquello que tenemos en este lugar. No importa lo que tengamos o no tengamos, ¿verdad?, las cosas que están aquí al presente un día van a terminar. Pero si tú y yo pertenecemos a Cristo, si Él, ¿verdad?, que nos ha puesto en el cuerpo de Cristo, nos ha integrado a la iglesia, al hacer nuestra jornada hacia la eternidad, hacia el cielo, ¿verdad? Si nosotros pertenecemos a Él, tenemos un cuerpo, tenemos una familia aquí presente con nosotros, y no solamente nuestra familia terrenal, que ojalá y todos vengan al conocimiento del Señor, sino tenemos una familia eterna en el cuerpo de Cristo. Puede decir amén. ¿Por qué? Porque la eternidad es nuestro hogar. Hay muchos creyentes que han, ¿verdad?, simplemente se han entregado a esta vida, a la prioridad de esta vida, pero la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos, dice la Biblia, al Salvador, al Señor Jesucristo, que vendrá y transformará nuestro cuerpo para que sea como el cuerpo de Él en la resurrección. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Diga conmigo esto esta mañana: mi ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Y de ahí espero al Salvador, que vendrá un día por mí. Aleluya. Como digo, hay muchos creyentes que han hecho su prioridad, su comunión, su amistad con el mundo. Muchos se han enamorado de este lugar, ¿verdad? Nosotros tenemos quizás lugares favoritos que nos gustan aquí en la tierra, quizá donde nacimos o quizá de donde vinimos. Pero eso va un día a cambiar también, va a ser transformado. Y la Biblia nos dice aquí en Primera de Juan, el capítulo 2, si lo encontró ahí. Y como digo, muchos se han enamorado, se han ya sentido y relajado en esta tierra, en este mundo, y piensan que van a estar aquí para siempre. Pero la Biblia nos dice aquí en Primera de Juan 2, versículo 15, vamos a empezar ahí hasta el versículo 17. Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Así que no debemos tener el amor centrado en el mundo, en lo mundano, en lo temporal, es lo que está diciendo. No te enamores
de las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si nosotros nos hemos sentado, nos sentimos en casa aquí, ya me relajé, ya estoy bien, cuidado con el amor de aquello que un día va a cambiar. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, note por qué no debemos enamorarnos de las cosas del mundo, amar al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y note que aquí nos define qué es amar al mundo. Mis deseos carnales, lo que veo, los deseos de los ojos, la posición, la vanagloria de la vida. Dice, no ames esas cosas. Porque esto que dice, no proviene del Padre. Todo aquello que es orgullo, ¿verdad? Todo aquello que viene para exaltarme, el mí, el yo. Dice, la vanagloria de la vida. Así que lo que deseamos, lo que vemos y la posición que queremos o admiramos. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, note por qué no debemos amar al mundo otra vez. El mundo que pasa. Y digo, es temporal lo que tenemos aquí. Y los deseos mundanos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está la permanencia. Aquí está la exhortación a que busquemos aquello que perdura. Jesús dijo en una ocasión, no trabajes por aquello que se gasta, que se termina, sino aquello que lleva a la vida eterna. Y aquí el Señor, por medio del apóstol, nos dice que no tenemos por qué enamorarnos de este lugar, del mundo, de las cosas del mundo, de los deseos que tenemos, quizá de avanzar, y aunque no hay nada mal, trabajar, avanzar, alcanzar cosas. Ese no debe de ser el centro por lo cual vivimos, el centro de nuestra vida, el enfoque de nuestra vida. El amor, los deseos que solamente son o nos llevan a las cosas temporales. ¿Y cuál es la alternativa entonces para nosotros los creyentes? Bueno, la Biblia nos dice es vivir nuestra vida con la comunión con Dios y en la comunión con nuestros hermanos en Cristo. Aquellos que tienen el mismo fin, o sea, que van hacia la misma meta, haciendo vida o haciendo la vida con los creyentes, los seguidores de Cristo. Estamos hablando y hemos estado hablando acerca de la comunión espiritual que debemos de tener con Dios y con los otros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos reconocer que Dios nos salvó con un propósito. Dios nos salvó por alguna razón. Y eso era para ponernos en la misión que Cristo vino a traer a cabo en la tierra. Y cada uno de nosotros que somos creyentes debemos reconocer, yo tengo una misión dada por Dios. Cuando Dios te salvó, Dios no te dejó aquí en el mundo para que te enamoraras del mundo. Si Dios quisiera, te hubiera llevado inmediatamente al salvarte al cielo, porque íbamos a terminar en la presencia de Dios. Pero ¿por qué nos dejó aquí? Si al final vamos a estar con Él, ¿por qué no nos salvó y nos llevó inmediatamente? Porque tiene un propósito para ti y para mí sobre esta tierra. Tiene un deseo que nosotros estemos en la misión y llevemos la misión que Cristo nos encargó mientras caminamos hacia la eternidad. Y vemos aquí en Mateo capítulo 9, dije que encontrara también el capítulo 9 de Mateo. Tenemos parte de la misión que el Señor nos mencionó aquí en el capítulo 9 de Mateo. Véanla conmigo, el versículo 35. Y esta misión es traer la cosecha, ¿verdad?, de la viña, traer la cosecha para Dios, que nos menciona aquí en el versículo 35, empezamos, porque he venido, capítulo 9, verso 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Note que Jesús, en su misión del Padre, venía a enseñar, venía a predicar,
venía a ejercitar compasión con aquellos que tenían necesidad, sanando enfermedad y dolencia en el pueblo. Pero dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y note que tuvo compasión de ellas, no porque simplemente eran ignorantes de la verdad de Dios o porque estaban enfermos. Jesús no vivía por el emocionalismo, no se emocionaba simplemente por ver cosas. La compasión no es una emoción, la compasión es el amor externado, el amor que lleva a acción. Y dice que él tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, note, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea que veía a la gente en su condición. Sí, vino para tocarlos, vino para sanarlos, vino para salvarlos. Pero al verlos tuvo compasión porque andaban como ovejas sin pastor, por todos lados vagando. Y así es el mundo, así andábamos nosotros. Y el Señor tuvo compasión de nosotros y nos salvó. Entonces dijo a sus discípulos, note, al ver la condición de la gente, ovejas sin pastor, dice, le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. O sea, hay mucha gente en esta condición. Mas los obreros son ¿qué? Pocos. Todo diga obreros. ¿Qué es un obrero? Una persona que hace obra, una persona que trabaja, una persona que está activamente trabajando, obrando en hacer algo. Y el Señor nos dice aquí, la multitud es grande, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces el Señor nos da la solución, versículo 38, diciéndonos que roguemos pues al Señor de la mies. Dice, para que envíe obreros a su mies. Yo estoy orando que el Señor levante de nuestra congregación obreros para la mies. Y no solamente hablo de salir, como hacemos aquí, a los nursing homes o afuera en Jackson Street o en algunos otros alcances que hacemos. Eso es local. Pero yo estoy orando a Dios que Dios levante personas en esta congregación que desean ir al mundo para llevar el evangelio. Yo no sé si tú algún tiempo te has visto haciendo eso. Yo me acuerdo que al empezar mi jornada espiritual, yo nunca me imaginé que Dios me enviaría a diferentes partes del mundo, que Dios me usaría para ministrar y enseñar la palabra de Dios. Porque cuando el Señor me llamó a enseñar la palabra de Dios, yo, como ustedes han oído mi testimonio, a mí no me gustaba leer, yo me asusté. De veras me asusté, porque yo sé que Dios me estaba hablando. Y le digo, ¿por qué Dios me va a llamar a algo en lo cual yo me considero inferior y no capacitado para hacer? ¿Por qué? Porque sabía mi debilidad. Y le dije, Señor, a mí no me gusta leer. Y tú quieres que yo enseñe la Biblia, para eso tengo que estudiarla, tengo que leerla. Me acuerdo en ese tiempo, ese temor de Dios vino sobre mí y le dije, Señor, pero si tú me haces dispuesto a hacerlo, si tú obras en mí el querer, yo lo haré. ¿Y sabe qué? Dios lo hizo. Y yo nunca me imaginé estar haciendo lo que hago porque no era lo que yo escogí. Así que esta mañana, quizás usted diga, la mies es mucha, el Señor dijo, los obreros son pocos, y nosotros estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Digo, pastor, es que yo tengo un trabajo, y tengo una familia, y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Sí, yo también. Todos los que estamos en la obra de Dios, tenemos eso, pero a veces queremos nosotros que Dios nos dé un mapa completo, pero cuando reconocemos que tenemos que ponernos a la disposición de Dios, decirle, Señor, aquí estoy. Si tú quieres usar mi vida, en lo que queda de mi vida, para tu gloria, aquí estoy. Y ponernos delante de Dios, como digo, estoy orando, Señor, levanta obreros para la mies, que tengan una pasión, una compasión
por un mundo que está perdido. Y de aquí, de Grace Point Fellowship, enviaremos personas a otras partes. Y Dios nos ayudará para animarlos, para ayudarlos. Pero la disposición no te la puede dar ni un pastor ni nada. Eso tiene que venir de parte de Dios. Yo me acuerdo, mi madre a los 78 años me decía, yo ya estoy orando que Dios me lleve porque ya no realmente tengo mucho valor aquí. Y yo quiero estar con el Señor. Y le dije, mamá, no importa que tengas 78 años. Dios todavía te tiene aquí porque tiene una obra para ti que hacer. Y me acuerdo que ella sentada en una silla de ruedas y me dijo, ¿qué puedo hacer yo? Le digo, ¿puedes hablar? Dijo, sí. Dale gracias a Dios que puedes hablar. Quizás no puedes caminar, pero puedes hablar. ¿Tienes amor por las almas? Sí. ¿Sabes orar? Sí. Y no les miento, hermanos, cuando mi madre murió, le dije, Dios, lo más importante en el reino, dije, es la oración. Nadie se salva sin la intercesión por ellos delante de Dios. Y me acuerdo que ella, aunque era una mujer de oración, ahí se comprometió con Dios para hacer, Señor, todo lo que yo pueda hacer, lo quiero hacer para ti. Y cuando ella murió, tenía cuadernos, como 2 pies de alto, así, cuadernos, donde ella escribía sus oraciones, por todos los que Dios le ponía en su corazón. Y me acuerdo yo leyendo esas oraciones, me quebrantaba y me puse a orar, a llorar, y le dije, Señor, gracias por una madre que oró por mí, oró por mi familia, oró por aquellos que muchos vinieron a conocer al Señor. Así que no importa en qué parte de la vida estés, seas joven o seas anciano, nunca diga, Señor, yo ya no sirvo para nada. Dígale, Señor, aquí estoy. Úsame a mí. Úsame para la mies, que tú dijiste que era mucha, y los obreros pocos. Dile como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y no tendrás que terminar tu vida con ningún arrepentimiento por no haber hecho la obra del Señor. Hasta que el Señor te llame, servir al Señor. Así que nosotros tenemos que rogar al Señor, levantar obreros para la mies. Tenemos por delante un cargo del Señor de iniciar un centro de entrenamiento para obreros, para personas que se van a lanzar a la obra. Por hecho, es un trabajo grande, es un trabajo que va a necesitar tiempo, economía, pero Dios es el que provee para todo lo que Él nos manda hacer. Amén. Así que esté orando por eso también, por nosotros, que el Señor nos ayude a levantar esos obreros que irán a los campos misioneros del mundo. Y nosotros a veces no pensamos que Dios nos pudiera usar a nosotros porque estamos distraídos. En este país Dios nos ha bendecido de tal manera que tenemos todo lo que necesitamos, así que no necesitamos pensar que tenemos que ir a otro lugar. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado en lo temporal. Ya estamos enamorados con este mundo. Y el Señor nos dijo, no hagas eso. Nuestros deseos son solamente aquello que nos levanta en lo material, nuestro trabajo, en aquello que amamos más cercano a nosotros, nuestra familia. Y muchas veces no ponemos como prioridad nuestro propósito. ¿Por qué estoy aquí todavía? ¿Por qué Dios todavía me da vida para estar aquí? Y queremos que Dios levante obreros con una pasión para la salvación del mundo. Ahora, hablando de este cuerpo que Dios está formando, la iglesia, de esta comunión verdadera, de esta comunión espiritual,
que debe de ser una prioridad en nuestra vida, porque si no perdemos el cauce, perdemos la misión. Y si no tenemos esta comunión espiritual que la Biblia nos habla, vamos a gastar nuestra vida en perseguir cosas temporales solamente. Pero necesitamos una continua devoción, como vemos en la iglesia primitiva cuando ellos se convirtieron. Dice la Biblia que ellos estaban continuamente dados a la comunión espiritual, al animarse los unos a los otros, a animarse a seguir adelante en la obra del Señor. Y por eso el Evangelio pudo salir de Jerusalén, ahí donde empezó la explosión, donde, como cantamos en el canto, el Señor prendió la lumbre a la iglesia. Y en contra de toda, opinión, en contra de toda razón, ¿cómo es que un movimiento tan pequeñito como era el cristianismo, que el judaísmo trató de apagar, trató de terminar, cómo es que ese movimiento prendido en el día de Pentecostés pudo expandirse a través del mundo en ese tiempo conocido y a hoy hasta nos ha llegado a nosotros y a los confines de la tierra? ¿Cómo pudo ese movimiento expandir? Porque Dios estaba detrás de él, porque Dios había prendido el fuego en esos primeros cristianos del primer siglo, que se entregaron al mensaje, se entregaron a vivir en comunión con este pueblo que Dios estaba sacando del mundo. Pero al considerar la comunión espiritual que hemos estado hablando, ¿cómo es que practicamos esta comunión espiritual? Y la Biblia nos dice que primeramente la genuina comunión es un amor que fluye entre la hermandad. Así que primeramente tenemos que amarnos los unos a los otros, con un amor no como el mundo nos dio, sino el amor que el Señor nos puso en nuestro corazón. El amor por nuestros hermanos, el amor por un cuerpo que es la iglesia de Cristo, que viene, como digo, y fluye de nosotros hacia otros porque estamos conectados con Dios. Y si no tenemos comunión con Dios, nunca apreciaremos la comunión con nuestros hermanos. Porque la comunión con Dios es el fin, es la meta de la cual la genuina comunión con el uno con el otro nos lleva. La comunión que tú y yo tenemos y debemos de tener en el cuerpo nos debe llevar a ambos a la comunión con Dios. Porque es la meta, regresar a Dios. No es simplemente, disfrutar la comunión con nosotros, separado de Dios. No, esa comunión nos lleva a Dios. Esta es la diferencia entre grupos. Hay muchos grupos en el mundo que tienen su propia comunión. Leamos la comunidad, como dije al principio de esta serie. Hay muchas comunidades, pero existen para sí mismos. Existen para lo temporal. Solamente la iglesia es la comunión que existe para la gloria de Dios, para exaltar a Dios. Y nosotros tenemos ese privilegio porque el Señor nos ha salvado. En Hebreos capítulo 6, leímos esa escritura hace algunas semanas atrás, pero quiero una vez más repasarla. Hebreos 6, verso 10 dice: por cuanto Dios no es injusto y no olvidará por cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él. Note, y dije esto la última vez y lo quiero recalcar aquí, está hablando de los creyentes que han trabajado para Dios. Dice, mi deseo es trabajar para Dios. Y dice, han demostrado el amor por Él. Digo, ¿y cómo? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve el amor para Dios, el trabajar por Dios? Dice que han demostrado su amor por Él sirviendo a otros. Aleluya. Tú quieres mostrar el amor que tienes para Dios, sirve a tus hermanos. Quieres mostrar tu amor para Dios, trabajar para Dios, sirve a aquellos que Dios ama. Dice, cuando ha demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes, como todavía dice, lo hacen. Y en 1 de Juan 4, verso 21, el apóstol Juan dijo, Él nos ha dado el siguiente mandato, ese es un mandamiento, que los que aman a Dios
Deben amar también ¿a quién? A sus hermanos, los creyentes. Ve, si tú dices, yo amo a Dios, ¿cómo muestras ese amor? Amando, que el amor se manifieste hacia otros. Porque la Biblia dice que si tú no puedes amar a tu hermano a quien puedes ver, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no puedes ver? ¿Cómo puedes amar a un Dios invisible? Ese amor se manifiesta amando a otros. Aleluya. Esta comunión espiritual nos lleva a un amor genuino, a un amor que se manifiesta por las obras, por los hechos. Porque escúcheme, un amor que no lleva acción hacia otros es un amor no probado. Es un amor que no se puede probar que es amor. En 2 Corintios 8:24 el apóstol Pablo nos dice que mostremos nuestro amor por las obras. Que las obras es lo que manifiesta el amor. Ahora, la semana pasada yo les pregunté, o les pedí más bien, que consideraran a otros y cómo pudieran profundizar su comunión espiritual con ellos. Hablando de las cosas no solamente terrenales, sino cómo hablo con mis hermanos de las cosas espirituales, de las cosas divinas. De encontrar a otros a mi alrededor, mis hermanos, que los cuales me puedan traer a una responsabilidad de seguir el camino espiritual. Quizá memorizando la Escritura juntos, quizá desafiándonos a memorizar, quizá a servir juntos. Cuando hay un alcance, invitar a tu hermano, mira, estamos por salir, quiero que vengas conmigo. Quizá no es algo que hace comúnmente, pero si tú lo invitas, si tú lo animas, si tú lo llevas hacia adelante, si tú por tu acción apuntas el camino hacia las cosas que agradan a Dios, quizá ese hermano o hermanas te pueden seguir a ti. Hablé acerca de que debemos ser responsables el uno con el otro. ¿A quién tienes tú? ¿A quién llevas a una responsabilidad, a una contabilidad espiritual? ¿Y quién te trae a ti a cuenta? ¿Quién es el que habla a ti, a tu vida espiritual, a tu alrededor, que te ayuda en tu crecimiento? En Santiago capítulo 2, ve, porque si no tenemos a alguien que hace eso en nuestra vida, hermanos, nos convertimos en personas que solamente oímos la palabra, pero no la hacemos. En Santiago capítulo 2, el versículo 21, Santiago 2, verso 21, el apóstol dice: Thank you, Lord. Perdón, no es el capítulo 2, es el capítulo 1. Me equivoqué en eso, perdón. Santiago capítulo 1, versículo 21. Porque la ira del hombre no obra, ¿la qué? ¿La qué? La justicia de Dios. La ira del hombre, ese es el capítulo 1, verso 20. No obra la justicia de Dios. Por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y luego en el versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El apóstol Santiago nos dice que si no hacemos lo que estamos nosotros recibiendo, la palabra, que nos engañamos a nosotros mismos. No necesitamos ni el diablo que nos engañe. Nosotros mismos lo hacemos. Dice, ser hacedores, haz la palabra, practica lo que estás recibiendo en la verdad de la palabra. Verso 25 dice, porque el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, ahí se refiere a la palabra de Dios, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Note que ahí menciona dos cosas aquí muy importantes: oír y hacer. Oír y hacer.
Y dice, no seáis solamente oidores, dice en el versículo 22, sino también, ¿verdad?, hacedores de la palabra. Pero aquí, en el versículo 25, nos dice, el que solamente oye, se olvida. Siendo oidor, olvidadizo. Ahora, ¿por qué es que olvidamos lo que oímos? Muchas veces venimos, oímos la palabra de Dios, sabemos lo que dice, pero al rato ya se nos olvidó. Mire, si yo le preguntara a usted, a ver, hermano, dígame una cosa de lo que hablé la semana pasada. Si su vida dependiera en ella, ¿se acordaría? Pero sí, su vida espiritual, ¿verdad?, depende de ello. No solamente ser oidores de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué solamente oír y no hacer? Y no te dice el oidor olvidadizo. Y le hago la pregunta otra vez, ¿por qué olvidamos lo que oímos? Porque no lo ponemos en práctica. Si usted quiere acordar lo que está escuchando, tome algo de lo que escucha y póngalo en práctica. Hágalo. La semana pasada te dije, busca a alguien a tu alrededor en el cual tú puedas empezar a profundizar tu comunión espiritual con tu hermano. ¿Lo hizo? ¿O lo oyó solamente? Lo oí, dijo el hermano, si quisiéramos, pero no lo hice. No lo tomé en serio. Oyó, pero no hizo. Y se le olvida al rato. Pero si usted dijo, ¿sabe qué? Pastor dijo, deberíamos empezar a tener comunión con personas más cercanas para compartir, para animar, para orar por el uno por el otro, para compartir la escritura, la verdad que Dios me está enseñando, ¿verdad? Eso, ¿y qué hace? Cuando usted oye y hace y practica, eso se va a internalizar en su corazón. Y al rato ya no lo va a hacer porque lo está recordando, lo va a hacer porque es un hábito. Y dice, el oidor olvidadizo, dice, esa persona, porque no es hacedor de la obra, se olvida. Pero dice, el que hace la obra, el que escucha y mira atentamente y persevera en la palabra, dice, este es bienaventurado en lo que hace. Dice, este es bendecido en lo que hace. A veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos hacer nada. Y Dios nos dice, estoy esperando que hagas lo que te he dicho en mi palabra. La aplicación de la palabra de Dios es lo que trae el fruto en nuestra vida. No lo que oímos y hacemos. Lo que oímos y practicamos. Si no, venimos a ser solamente ¿qué? Olvidadizos. Y somos entonces oidores de la palabra y nos engañamos y pensamos que estamos creciendo. No estamos creciendo porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado. Así que, ¿cómo practicamos esta comunión espiritual? Dije, amándonos primeramente los unos a los otros, siendo responsables en nuestra vida espiritual y también teniendo a otros responsables en nuestra comunión con ellos. Así que esta mañana, este mensaje es una amonestación para ti y para mí. Así que esta mañana los estoy amonestando. Amén. Así que esta mañana usted está recibiendo. Ahora hay muchas personas que han hecho un hábito malo. ¿Sabe cuál hábito malo espiritual es? Que han dejado de convivir en la congregación. La Biblia dice que no debemos que abandonar el congregarnos, que no debemos nosotros considerar la congregación del pueblo de Dios como una opción que tenemos. Y ahora le voy a decir, este es un mensaje de amonestación para ti, para mí. ¿Cuándo nos reunimos nosotros como iglesia? ¿Cuándo? ¿Qué es hoy? Domingo. ¿Y qué más? ¿Cuándo? Miércoles. Y muchos de ustedes en el hábito de no venir los miércoles. El hermano pastor
Roberto, él está en línea. Y muchas personas dicen, bueno, el pastor está en línea, así que lo veo en línea. Está bien, pero no puedes tener ahí realmente una comunión con tus hermanos no estando alrededor de ellos. Amén. Así que nosotros, si amamos al pueblo de Dios, debemos amar a nuestros hermanos, a la congregación del pueblo de Dios. Yo no voy a estar delante del Señor para dar cuenta por la congregación y ser culpable de nunca haber instruido a la iglesia, de no tener este hábito malo que hemos creado. Dice Pablo, como muchos tienen por costumbre. ¿Costumbre qué? Abandonar la congregación. Muchas personas que vienen a la congregación, a veces los domingos, dice, hoy no voy a ir porque tengo que lavar la ropa o tengo que hacer algo. Otra vez nos empezamos a enfocar en la necesidad temporal más que la necesidad espiritual que tenemos. Yo me acuerdo, mis padres nos enseñaron a nosotros nos congregamos como familia, como niños y hijos. Me acuerdo que nosotros nos molestábamos, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia el domingo en la noche? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia el miércoles? Y me acuerdo, esa era nuestra, ¿cómo decimos? Complaint a nuestros padres, nuestra queja con nuestros padres. Y me acuerdo, mi padre y madre muy sabiamente nos decían, porque nosotros somos creyentes en Jesucristo, somos seguidores de Él, y Él nos ha puesto en una iglesia y nosotros consideramos eso importante para nosotros, para nuestra familia y para Dios. Y nos llevaban a la iglesia. Hoy en día los padres, hay uno que dice, es que mis niños no quieren venir a la iglesia, los dejo en la casa. ¿Ya? Pero Dios un día nos llamará a cuenta por ello. ¿Qué hiciste con aquella responsabilidad que yo te di? Y si nosotros realmente queremos crecer en la comunión espiritual de la iglesia, tenemos que seguir lo que la Escritura nos dice. Ahora, la comunión espiritual envuelve una responsabilidad que compartimos juntos, no solamente en animarnos, en estudiar la palabra juntos, en memorizar la Escritura, en servir juntos. Todo eso es algo que la Biblia nos llama, pero también la Biblia nos llama a que debemos dar cuenta en nuestra vida cuando estamos desanimados, cuando hemos fracasado, cuando hemos incluso pecado. En Santiago capítulo 5 y el verso 16, la Biblia dice, confesar vuestras ofensas unos a otros. Y es ¿cómo confieso mi ofensa a alguien si casi ni hablo con nadie? Y cuando he cometido una ofensa en contra de Dios, o cuando estoy desanimado, o cuando me siento, ¿verdad?, desamparado, cuando he fracasado, ¿qué hago? Dios me puso en una congregación, en medio de un pueblo, para que yo dé responsabilidad, dé cuenta de mi vida a mis hermanos. Hay una razón por la cual estoy en esta condición. Y la Biblia dice que no solamente cuando estamos queriendo crecer, cuando estamos queriendo que alguien nos ministre palabra o que oren por nosotros o que nos inviten a servir o algo, esas son cosas positivas, buenas. Pero ¿qué cuando he pecado? ¿Qué cuando he fracasado en mi vida espiritual? Aquí hay una responsabilidad, aquí hay una oportunidad para dar cuenta de mi vida. He pecado contra Dios. Confieso mi ofensa ¿a quién? A mis hermanos. Ahora, no confesamos a todo mundo. Por eso digo, hay una necesidad de tener vidas a nuestro alrededor, personas cercanas a nosotros, personas en el cuerpo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que nos aman, que nos tratan, y nosotros a ellos, en el cual nosotros en ese tiempo, tomando la seriedad lo que es el pecado de decir, confesar a mi hermano. ¿Para qué? Para que ore por mí. No para que se escandalice. No para que vaya y le diga a los otros hermanos, déjame decirte lo que el hermano fulano de tal hizo. No.
porque tú te descalificas de ser una persona confiable. No, sino que eres una persona, ¿verdad?, que escuchas a tu hermano o a tu hermana. ¿Por qué? Porque cuando una persona reconoce que ha pecado en contra de Dios, no es algo ligero. Es algo que nos debe de quebrantar. Le digo a mi hermano, ora por mí. He hecho esto o no he hecho esto y sé que he desagradado a Dios. Y aunque tú puedas ir delante del Señor a solas y confesarle a Él, sí. La Biblia nos enseña a confesar nuestras faltas los unos a los otros. Nuestras ofensas, nuestros pecados. Porque escúchame, hay sanidad en la confesión. Cuando tú le confiesas a Dios, hay perdón. Dios te perdona. Pero no solamente necesitas perdón cuando le has fallado a Dios, necesitas sanidad. Necesitas que Dios sane aquello que todavía te lleva a desobedecerle. Y cuando entendemos esta verdad espiritual, podemos ir a Dios, Señor, perdóname, y Él me perdona. Pero cuando voy a mi hermano a confesar, ahora me expongo a que otro sepa aquello que me causa problema en mi vida espiritual. Y a veces necesito a alguien que ponga su mano sobre mí y sentir el toque de Jesús por medio de mi hermano. Que me diga, Señor, perdona. Y en ese tiempo de comunión espiritual, yo me fortalezco y mi hermano se fortalece porque me llama a cuenta también. Y cuando confieso mis faltas con mi hermano, en mi caminar, la semana que entra, él me puede preguntar, ¿cómo vas, hermano? ¿Por qué? Porque está enterado. ¿Cómo vas en esta parte? ¿Sabes qué? Dios me está dando victoria, gracias a Dios. O ¿sabes qué? Necesito que ores por mí, sigas orando por mí. Y ya no hay oportunidad para yo esconderme cuando he fallado a Dios. Porque mi hermano sabe. Mi hermano sabe de mi debilidad, mi tropiezo. Él sabe de mi ofensa. Y ahora me puede llamar a cuenta. Porque lo sabe, porque lo he expuesto. Y esto es algo que debemos nosotros adoptar en nuestra vida espiritual. Y yo sé que es algo que, ¿verdad?, nos da temor a veces. ¿Cómo puedo decirle yo, pastor, a mi hermano o mi hermana que he pecado de esta manera? ¿Qué va a pensar de mí? Por eso digo, este aspecto de la comunión espiritual es peligrosa para nosotros, para nuestro ego. Pero es porque nos olvidamos. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13 que no hay ninguna tentación que nos ha sobrevenido que no sea humana. No nos debe de sorprender que cualquiera de nosotros podemos cometer cualquier imprudencia, porque no hay ninguna tentación que no sea, ¿verdad?, lo que otros pasan. Pero fiel es ¿quién? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ve, esa es una verdad que nosotros podemos decir a nuestros hermanos cuando estamos tratando con ellos o ellos con nosotros. Hermanos, Dios es fiel. Quizá tú has sido infiel en esta ocasión, pero Dios puede darte victoria para que cuando esa tentación venga otra vez, Él no va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que puedas resistir. Ve y animas a tu hermano, animas a tu hermana. Sino Él que te va a dar juntamente, dice, con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Yo me acuerdo hace muchos años, un hermano en la fe me compartió esta escritura y me dijo, mira, Dios siempre te da la salida cuando está la tentación. Pero en la tentación no vemos la salida porque siempre estamos viendo la tentación. Siempre estamos viendo hacia abajo, a la que nos lleva hacia abajo, en lugar de ver hacia arriba. Y me dijo esta verdad, cuando estés en la tentación más grande de tu vida, recuerda esto. ¿Dónde está la salida?
Porque note, Él te dará también juntamente con la tentación la salida. Junto con la tentación está la salida. ¿Y quién es la salida? Note que no dije qué es la salida, dije quién. Es Cristo. Puesto tu mirada en Cristo. Ahí en medio de la tentación, Señor, ayúdame. Como le dijo aquel hombre que vino a Jesús para que trajera salud a su familia, y le dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que puede creer. Y le dijo, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Fíjate, yo creo porque tú me dices, yo lo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y cuando estás en una tentación, necesitas a tus hermanos. Por eso dice, confiesa tus ofensas, tu falta con tu hermano. Porque en el día que venga estará la salida. Y cuando estás en medio de tentación, es el tiempo cuando tú, teniendo a alguien a quien tú das cuenta de tu vida y ellos dan cuenta de su vida, tú puedas llamar y decir, ay, ora por mí, estoy en esa tentación. Tengo la tentación de hacer aquello que yo sé que no agrada a Dios. Ora por mí. Y allí en ese tiempo de oración, porque hay una comunión espiritual que fluye de Dios mismo, hay una oportunidad para que haya una palabra espiritual que quiebre esa tentación, que quiebre esa tendencia hacia el pecado. Por eso nos necesitamos, por eso somos un cuerpo. Dios con la tentación, juntamente con ella, te mostrará la salida. ¿Para qué? Para que puedas soportar esa tentación. Gloria al Señor para siempre. En Gálatas capítulo 6, verso 1, el apóstol Pablo dice a la hermandad, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. Note, ¿a quién está hablando? A los espirituales. Aquellos que realmente están creciendo, madurando en el Señor. Si eres espiritual, dice, restaura a tu hermano. No lo juzgues. No lo desanimes. Porque si él se ha sorprendido en alguna falta, algo está en su vida, dice que quizás no percibió bien, quizá cayó. Cuando tu hermano cae, dice, tú que eres espiritual, restáuralo con espíritu de mansedumbre. O sea, sé humilde, sé manso. No digas tú, ¿cómo es que pudiste hacer eso? Pero yo por la gracia de Dios no lo hice. Porque yo soy tan susceptible como humano a cualquier pecado que cualquier otro pueda hacer. Por eso a veces la persona que se ofende porque alguien hizo algo como cristiano y lo desprecia y lo ve, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste? Porque es humano. Porque tiene un enemigo llamado el diablo que está asediándolo para destruirlo. Pero el espiritual, cuando ve a su hermano que es sorprendido en alguna falta, dice, porque es espiritual, restaura a su hermano con espíritu de mansedumbre. Y luego dice, considérate tú mismo. O sea, en lugar de juzgar a tu hermano, mírate tú. Señor, gracias que no fui yo el que caí en esto. Señor, gracias. Cuídame, protégeme, ayúdame para ayudar a mi hermano a levantarse de esto. Dice, a no sea que tú también seas tentado. Ve, da la posibilidad de que aunque eres espiritual, no quita de que tú también tienes la oportunidad de ser tentado. Los espirituales, dice, llevan la carga. Note el versículo 2. Sobrellevad uno las cargas de los otros. Proponte que vas a ayudar a restaurar a tu hermano, vas a llegar su carga. ¿Y vas a qué? A cumplir la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Que nos amemos los unos a los otros. Y en eso quiere decir que si mi hermano tiene una carga que llevar, yo quiero ayudarlo. Yo quiero llevar la carga que él lleva. Y a veces yo tengo mis propias cargas. Y el egoísmo en mí dice que la lleve él. Yo tengo mis propias cargas. No, quiero cumplir la ley de Cristo. Y dijo él, ayuda a tu hermano, ama a tu hermano, restáuralo, toma el tiempo necesario para ayudarlo. Y versículo 3 dice, porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si tú crees que eres más, que no eres capaz
de hacer esto que tu hermano, en esto donde tu hermano está, dice, tú mismo te has engañado. Así que déjeme dejarle con este pensamiento de esta escritura. Yo quiero ser una persona espiritual. ¿Qué hacen los espirituales? Llevan las cargas de los débiles. ¿Qué hacen los espirituales? Los fuertes en el espíritu llevan las cargas de los que son más débiles que ellos. Y eso es algo que debemos aprender, porque en la comunión espiritual en el cuerpo de Cristo es necesario, es indispensable que llevemos las cargas los unos a los otros. Así que tú y yo tenemos que tener otro creyente en lo cual podamos compartir una vez más, regreso a esto, nuestros fracasos, nuestra desilusión, nuestros pecados aún. ¿Sabe que los puritanos, aquellos que vinieron a fundar parte de este país, los puritanos que vinieron de Europa y huyeron la persecución en Europa, vinieron a los Estados Unidos, empezaron este país? Los puritanos, nos dicen los historiadores, que ellos pedían a Dios, a un amigo, como dice la Biblia en Eclesiastés, creo que es Eclesiastés, que un amigo más cercano que un hermano. Y decían ellos, pedían a Dios, Señor, dame una persona, dame a un hermano que esté cercano a mí, al cual yo pueda compartir todas mis luchas, todas aún mis fracasos, aún todas mis ofensas en contra de a quien yo pueda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Eclesiastés 4:9 que dos son mejor que uno. Porque cuando uno cae, el otro puede ¿qué? Ayudarlo, levantarlo. Pero hay de aquel que está solo cuando cae. Por eso no debemos vivir nuestra vida solos. Necesitamos la comunión que Dios ha compartido con nosotros a nuestros hermanos, en nuestros hermanos. Y tenemos que ser contables, debemos ser responsables mutuamente. No solamente hago mi vida responsable a otros, sino otros hacen su vida responsable hacia mí, para servir al Señor juntos, para crecer espiritualmente juntos. Y como digo, esto es algo que podemos poner en práctica en muchas maneras. Alguien que te llame a cuenta por tu tiempo con el Señor, que te pueda decir, oye, esta semana, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que Dios te está enseñando? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida? Y si tú no has tomado tiempo con el Señor, no has leído la palabra, no has sentado con el Señor durante la semana, ¿qué vas a tener que compartir? Nada. Y es ahí donde Él te puede compartir, es que no tengo nada. ¿Cómo nada? ¿Cómo puedes hablar con el Señor? ¿Cómo puedes tener comunión con el Señor y no tener nada que Dios te haya hablado en la palabra? Nada que Dios tenga que corregir, nada que Dios tenga que amonestar en tu vida. Nada tienes. Y esto también más a veces nos asusta. Es que si yo abro mi vida a otros, me van a llamar a cuenta. Sí, eso es lo importante para tu crecimiento. Y si no lo tienes, lo necesitas. Porque puedes pasar toda tu vida oyendo solamente, pero nunca pones en práctica lo que estás recibiendo. Y te engañas, como dice la Escritura, a ti mismo. Así que una manera práctica de ejercitar esta comunión espiritual con mi hermano es quizá memorizando la palabra de Dios, la Escritura. Mire cuántas veces nosotros hemos leído la palabra a través de los años y no sabemos ni una escritura de memoria. No tenemos nada que está grabado en nuestro corazón. Simplemente que sabemos ahí, bueno, ahí le dice Dios lloró, o Cristo lloró. El versículo más pequeño de la Biblia, empiece con ese. Jesús lloró. Entonces, me comprometo con mis hermanos a que ellos me llamen a cuenta. Y quizás memorizar una escritura, empiezo una escritura por mes. Dígale, hermana, me voy a comprometer contigo, que tú me llames a cuenta. Yo quiero aprender una escritura por mes. Quizá llegar al tiempo donde memorizaré una escritura por semana, pero quiero empezar una por mes. Y en el mes yo quiero que tú, al final del mes, me preguntes, me llames a cuenta y yo te voy a responder lo que estoy aprendiendo. Y sabe que ahora ya no me puedo esconder, ya no puedo decir,
sino que mi hermano me va a venir el fin de semana y me va a decir, a ver, dime la escritura que memorizaste este mes. Y te la voy a decir. Y quizás al empezar no va a ser perfecto, pero empieza ese hábito. Y el próximo mes, tu hermano va a venir y decir, a ver, la escritura de este mes, ¿cuál es? A ver, ¿ya la tienes? Ya es el fin de mes. Y quizás te llame por teléfono. Sí, te la voy a decir. ¿Por qué? Porque me llamaste a cuenta. Y eso te va a ayudar a que tú seas un hacedor de la palabra. Y que no pasen los años y que llegues al fin de tu vida y que alguien te diga, ¿sabes qué? Dime una escritura que aprendiste en tu vida. Pues ahí, por ahí más o menos. No, porque lo tengo a alguien que me ha llamado a cuenta y me ha ayudado a hacer esto. ¿Sabe que la sumisión espiritual en el cuerpo de Cristo, entre la hermandad, esta sumisión mutua, yo con mi hermano y mi hermano conmigo, siempre, siempre debe de ser en el temor del Señor? Eso es verdadera comunión espiritual. En Efesios 5:21, y quiero terminar aquí porque se me fue el tiempo. En Efesios 5:21 dice, sométanse los unos a los otros, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Por qué debemos de someternos a nuestros hermanos en Cristo? Porque tememos a Dios. Acuérdense que le dije que la comunión entre hermanos, la meta es ¿qué? Comunión con Dios. Así que si yo me someto a mi hermano y mi hermano se somete a mí en una comunión, verdad, genuina, ¿qué pasa? Dice, lo hacemos porque tememos a Dios, porque Él nos ordenó hacerlo. El temor a Dios se manifiesta en la sumisión el uno con el otro. ¿Y qué es el temor de Dios? En el Salmo 111, verso 10, Salmo 111, verso 10, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Note, eso es muy importante. Dice, no, lo que necesitamos es conocimiento, sí, pero más que conocimiento necesitamos sabiduría para la vida. A veces vemos a nuestros hijos, están creciendo, están aprendiendo cosas, tienen conocimiento, pero ya llegan a un punto donde piensan que lo saben todo. Pero no lo saben todo, tienen conocimiento, pero les falta sabiduría. Porque la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Pero noten lo que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio, todos digan el principio. Así que si uno no teme a Jehová, ¿dónde estará en la escala de sabiduría? Uno que no teme a Jehová, ¿dónde estará en la escala de sabiduría? Si el temor a Jehová es el principio. Es donde principia la sabiduría, el temor a Dios. Pero si no teme a Dios, se sabe que su sabiduría es negativa. Y aunque el mundo diga, mira qué sabio es esa persona, no tiene ni idea de qué se trata la vida, ni a dónde va, ni cuál va a ser el resultado cuando se muera. Fíjese, no ha todavía tenido la sabiduría porque no ha tomado lo que sabe, el conocimiento que lo ha conducido a conocer a Dios. La Biblia dice que la naturaleza, todo lo creado, ¿ve?, nos da una indicación del Creador. Y hay mucha gente intelectualmente superior, quizá, en el mundo natural, en el mundo que nosotros decimos en el ambiente intelectual, muy preparados, tienen el conocimiento de esto y el otro, pero no saben que el Dios que los crió un día los va a llamar a cuenta. Fíjese, lo más importante no lo conocen. Son los que dicen, pues, no, quizá Dios existe o no, yo no creo en Dios. ¿Dónde están en la escala de sabiduría el que no teme a Dios? Por eso dice el principio. Si nosotros queremos ser sabios, ¿verdad? El temor del Señor es primordial. Dice Proverbios 14, 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Los hijos de quién? De los que temen al Señor. Pero note, otra vez, regresa a la escritura, el temor de Jehová, en él está ¿qué? Fuerte confianza. La persona que confía en Dios
está confiado, tiene una fuerza espiritual. Por eso la sumisión en la comunión espiritual debe de ser en el temor de Jehová. Me someto a mis hermanos porque Dios me lo ha mandado y yo le amo a Él y lo temo. Y ahí hay una confianza fuerte. Yo no le entiendo todo y no sé cómo me va a ayudar, pero si Dios lo dijo, lo voy a hacer. Y encontrarás una fuerza, una confianza fuerte. Y una esperanza, dice, tendrán los hijos de aquellos que temen al Señor. ¿Por qué? Porque tienen un padre sabio. Porque tienen una madre sabia que teme al Señor. Yo me acuerdo, mi madre era una mujer entregada al Señor y a mí me maravillaba siempre las cosas que ella me decía. Y aunque yo quizá tenía más conocimiento en algunas cosas, ella tenía la manera de hablarme de tal manera porque amaba a Dios y la sabiduría que salía de ella era algo tremendo para observar. En Proverbios 14:26, el temor de Jehová trae una confianza fuerte. Y luego el verso 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida. O sea, es de donde Dios suministra vida a través de su sabiduría, que es el temor de Jehová, el principio de la sabiduría. Dice, es un manantial de vida. ¿Para apartarse de qué? De los lazos de la muerte. ¿Qué necesita uno para apartarse de aquello que lo va a eliminar, que lo va a matar? Necesita el temor a Dios, el temor de Jehová. Y sabe que el temor de Jehová no es algo que aprendemos, no es algo en el cual nosotros nativamente crecemos con ello. No es algo que sale de nosotros, ¿verdad? Nativamente, porque no. El temor a Jehová, dice la Biblia, se aprende. Dijo David, venid, hijos míos, y les enseñaré el temor de Jehová. Es algo que aprendemos, es algo que puede ser enseñado. Pero cuando nosotros entendemos lo que la Biblia nos dice acerca del temor de Jehová y lo aplicamos, lo vamos a aplicar en esa sumisión, en el temor de Jehová, los unos a los otros, ¿verdad? En la sumisión, Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de Jehová. Y ahí encontramos una confianza firme. Ahí encontramos vida porque es un manantial para nosotros. Y ahí es donde nos ayuda para apartarnos de aquello que nos quiere matar, los lazos de la muerte. La Biblia dice que las iglesias, el libro Hechos capítulo 9, verso 31, que las iglesias del primer siglo en Judea, en Galilea y en Samaria, dice, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Note la involucración ahí del Espíritu en la iglesia, que era, los llevaba a caminar en el temor del Señor. Una iglesia que no teme al Señor carece del Espíritu Santo. Y por eso les animo a cada uno de ustedes y a mí mismo a que en el temor de Jehová desarrollemos una comunión que verdaderamente será para la bendición personal, pero también para la gloria del Señor. Quiero terminar en 2 Corintios 7, verso 1. Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Y cuáles eran las promesas? Bueno, el capítulo 6 de Corintios, 2 de Corintios, ahí mismo nos dice que Dios nos da una promesa, que nos apartamos de toda la inmundicia, todo el pecado, aquello que no toquemos, lo mundano, dice, y Dios dice, yo seré vuestro Dios. O sea que Dios se manifestará a nosotros como Padre. Y entonces Pablo dice aquí, así que hermanos, teniendo tales promesas, que apartándonos de todo eso, Dios será nuestro Padre, se revelará a nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. ¿Ve? La santidad se perfecciona en el temor de Dios, porque es el principio de la sabiduría. Y dice, nosotros hermanos tenemos estas promesas de Dios. Dios será Dios poderoso en nuestros medios. Dios será nuestro Padre, nos traerá, ¿verdad?, su presencia en nuestra vida.
Por lo tanto, deshagámonos, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Sí, venimos delante del Señor pidiendo su ayuda, pero nos conectamos en comunión espiritual con nuestros hermanos, que ellos nos van a ayudar también. Ellos nos van a llamar la atención cuando estamos mal. Nosotros vamos a ayudar a nuestros hermanos cuando vemos que ellos se están desviando. ¿Para qué? Para que eliminen toda contaminación de su carne, para que elimine yo esas cosas de mi carne y mi espíritu y perfeccione esa santidad que viene caminando en el temor de Dios. ¿Tú temes a Dios? ¿Cómo sabes que temes a Dios? Poniendo en práctica lo que Él dice que debes hacer y no debes hacer. Esta mañana te invito a que tú ponte de pie conmigo y aquí delante de la presencia de Dios, que tú al escuchar esta amonestación esta mañana, quizá para algunos fue un reto, y diga: Señor, hay muchas cosas que yo necesito que tú cambies en mi vida. Díselas a Él. Señor, a veces me da temor profundizar mi vida en aquello que tú me llamas a hacer, confesar mis faltas con mis hermanos, pero ayúdame para ser, Señor, un hacedor de la palabra, no solamente un oidor. Necesito, Señor, de ti. Yo sé que tú has designado el cuerpo para que a través de mis hermanos y una responsabilidad de mi vida a ellos y una contabilidad de la vida de ellos hacia mí, amándonos, orando los unos para los, animándonos y amonestándonos. Y aún, Señor, quizá también reprendiéndonos los unos a los otros, podamos crecer de tal manera, Señor, que nuestra santificación sea para tu honra y para tu gloria. No podemos caminar, Señor, empoderados por tu Espíritu sin el temor de Jehová. Y yo te pido, Señor, enséñame, dile, enséñame lo que significa temerte, Señor. Enséñame lo que significa caminar en esa sabiduría, en ese principio que es el temor a ti. Y desarrolla mi vida, perfecciona, Señor, la santidad en mi vida a través de ese temor. Y recuérdame, Señor, siempre en mi caminar, que camino en tu presencia y que tú estás conmigo. Estás conmigo, Señor, para hacer mi vida una delicia delante de tus ojos. Así como en Jesús tú te deleitas, que tú puedas deleitarte en aquellos que estamos en Jesús, porque estamos siendo conformados a su imagen. Bendice tu pueblo, Señor, esta mañana. Llévanos de este lugar para practicar aquello, Señor, que tú nos has aclarado esta mañana, cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, fortalécenos, sana nuestros cuerpos, Señor, restaura nuestra mente, quita toda distracción de nuestro caminar, Señor, delante de ti. Y enfócanos una vez más. Recuérdanos que tenemos un lugar y un hogar eterno al cual nosotros estamos en jornada hacia ese lugar. Usa nuestras vidas, Señor, en la mies, que es mucha, y esos obreros pocos. Rogamos, Señor, que envíes obreros, pero también estamos aquí. Envíame a mí, como dijo Isaías, Señor. Y en este momento, Señor, te pedimos por aquellos que también están en el valle de la decisión, que han oído, escuchado, abre sus ojos, oídos para ver y para oír, y que puedan responder y decir: Señor, ten misericordia de mí, un pecador, y que sane, Señor, su vida, restaure, Señor, una vida, Señor, para que sea para ti, para tu gloria. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Llévanos de este lugar en paz. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, esta mañana.